Alguien te está manipulando ahora mismo. No mañana, no la semana que viene, ahora. Y lo más peligroso no es que ocurra, sino que tú lo permites sin saberlo, con la mejor voluntad del mundo, convencido de que estás tomando decisiones propias. ¿Cuántas veces has dicho que sí cuando querías decir no? ¿Cuántas veces te has sentido culpable por algo que no era culpa tuya? ¿Cuántas veces has cambiado de opinión sin saber exactamente por qué, convencido de que fuiste tú quien lo decidió? Este vídeo no te va a dar consejos de autoayuda, te va a dar armas, las mismas que llevan siglos usando contra ti, contra tu familia, contra cualquiera que no sabe defenderlas. Y cuando termines de verlo, ya no verás el mundo de la misma manera. Eso es una promesa. Escribe ahora mismo en los comentarios: no me manipulan, no por superstición, no por ritual, sino como primer acto de voluntad consciente. El primero de muchos que vas a tomar hoy. Lo que vas a escuchar no sale de un blog de motivación ni de un libro de superación personal diseñado para venderte esperanza. Sale de siglos de estudio del poder humano. De Robert Cialdini, que pasó años infiltrado en las industrias de la persuasión para escribir Influencia, el libro que cambió para siempre la comprensión de cómo los seres humanos se dejan convencer. De Maquiavelo, que en El Príncipe no escribió un manual de crueldad, sino el primer tratado honesto sobre cómo funciona el control entre personas. Libros que los poderosos leen y que el resto desconoce. De Nietzsche, que entendió que el poder no se ejerce con la fuerza, sino con el relato. De Sun Tzu, que advirtió que la guerra más peligrosa es la que el enemigo libra sin que tú sepas que estás en ella. De Marco Aurelio, que escribió sus meditaciones precisamente para blindar su mente de las trampas que los aduladores y manipuladores tendían cada día en la corte imperial de Roma. Del propio Robert Greene, que en las 48 leyes del poder compiló el mapa más completo del control humano jamás escrito. Hoy vamos a desmantelar 9 de las manipulaciones más antiguas, más efectivas y más usadas del mundo. Las vas a reconocer, las vas a entender por dentro, en su mecánica exacta. Y lo más importante de todo, vas a saber qué hacer cuando las detectes en tiempo real. En la próxima conversación, en la próxima negociación, en la próxima relación. 9 manipulaciones, 9 blindajes. Empieza ahora. Manipulación. 1. La reciprocidad envenenada. Alguien te da algo que no pediste. Un favor pequeño, un detalle, una atención inesperada que llega justo cuando menos te la esperas. Y en ese momento exacto, sin que nadie lo diga en voz alta, sin que se firme ningún papel, sin que exista ningún contrato visible, nace una deuda. No una deuda legal ni formal. Una deuda moral, invisible, que empieza a pesar sobre tu pecho como una losa de piedra que no puedes ver, pero sí sentir con claridad. Esta es la primera y más antigua de las manipulaciones, la que Robert Cialdini identificó como el principio de reciprocidad en su libro Influencia. Los seres humanos están programados evolutivamente para devolver lo que reciben. No es debilidad, es supervivencia de especie. Durante milenios, ese mecanismo nos mantuvo vivos dentro de grupos sociales, donde la cooperación era cuestión de vida o muerte. Pero los manipuladores lo saben y lo convierten en cadena con una precisión que hace envidiar a los mejores ingenieros del control. El regalo crea la deuda. La deuda activa la culpa. La culpa
desactiva el juicio. Sin juicio, cumples sin cuestionarte. Maquiavelo lo escribió con una claridad que todavía escuece 4 siglos después. El príncipe que quiere obligar a alguien, primero le hace un bien, porque la gratitud crea una obligación que la ley nunca podría crear, y que el afecto refuerza mejor que cualquier amenaza directa. Esto no es un descubrimiento moderno, es la mecánica del poder, desde que los seres humanos viven en sociedad, desde las primeras aldeas del Neolítico hasta los salones dorados del Foro Romano. En la antigua Roma, los patronos regalaban pan, espectáculos y protección a sus clientes, no por generosidad ni por compasión genuina, por inversión calculada con la frialdad de un mercader experimentado. Cada favor era un anzuelo diseñado para que el receptor no lo sintiera como anzuelo. Cada regalo era una cuerda que se tensaba más con cada favor devuelto. Y el receptor, sin saberlo, sin que nadie le explicara el mecanismo en voz alta, se convertía en deudor de por vida, de alguien que nunca había pedido ser su acreedor, pero que había decidido serlo desde el primer gesto. Detente un momento y obsérvalo en su mecánica pura, porque entenderla por dentro es ya empezar a desactivarla. El que regala primero, manda después. El que da sin que se lo pidan, cobra cuando menos lo esperas. El que te coloca un detalle inesperado no está siendo amable. Está abriendo una cuenta a tu nombre, que tú no firmaste y que él lleva en secreto. La reciprocidad envenenada no necesita amenazas, ni gritos, ni chantajes evidentes. Le basta con tu propia decencia. Le basta con que seas una persona que paga lo que debe, porque entonces tú mismo te cobras la deuda que él te instaló y lo haces con la diligencia de quien cumple con su honor. Por eso es tan difícil de detectar. El carcelero eres tú. La trampa funciona precisamente en las personas buenas, en las que tienen conciencia, en las que no soportan sentirse en deuda. Cuanto más íntegro eres, más vulnerable resultas a este mecanismo. Y eso debería decirte algo importante sobre la naturaleza de casi todas estas manipulaciones. No atacan tu maldad, atacan tu bondad. Imagina esto con toda la nitidez que puedas. Tu jefe llega un lunes por la mañana con 2 cafés. Te da uno con una sonrisa relajada, sin pedirte nada a cambio. Pensé en ti al pasar por la cafetería, dice, como si fuera el gesto más natural del mundo. Tú das las gracias, un poco sorprendido, incluso un poco halagado, de que alguien tan ocupado se haya acordado. La semana siguiente, cuando te pide que te quedes 2 horas más sin compensación para terminar un informe que técnicamente no era urgente, algo en tu interior susurra sin que tú lo convocas. Tampoco es tanto. Me trajo el café el lunes, siempre está pendiente de nosotros. Eso es la reciprocidad envenenada en acción real. El manipulador no te compró el silencio con el café. Te instaló en ti mismo el mecanismo que generaría ese silencio por él, de manera automática y voluntaria. No necesita pedirte el favor de manera directa. Tú ya te lo pides solo, porque necesitas ser coherente con la imagen de persona justa que tienes de ti mismo. No necesita presionarte desde fuera. La deuda interior lo hace sin que él tenga que mover un dedo más. ¿Cómo blindarte contra la reciprocidad envenenada? La situación es la siguiente. Alguien te hace un favor que no pediste, especialmente en contexto de negociación, trabajo o una relación con historial de peticiones unilaterales, donde tú siempre acabas cediendo más de lo que recibes en términos reales. La acción concreta y específica es esta. Agradeces con calidez genuina, porque la gratitud no es el problema, pero verbalizas en voz alta, para ti y para ellos,
que el favor no crea obligación de ningún tipo. Te lo agradezco de verdad, pero quiero que sepas que esto no me compromete a nada en concreto. Suena incómodo cuando lo dices por primera vez. Es exactamente lo que necesitas decir, con esa incomodidad incluida y sin disculparte por ella. El resultado es limpio. El contrato invisible no se firma porque lo nombraste antes de que pudiera hacerse tácito. La deuda no nace porque la declaraste nula antes de que naciera. El manipulador pierde su palanca antes de intentar usarla porque expusiste el mecanismo a la luz del día. El error que casi todos cometen al caer es aceptar el regalo en silencio, diciéndose internamente, tampoco es para tanto. Esa frase es exactamente la trampa. Un favor no pedido no es un regalo. Es un préstamo disfrazado de generosidad que espera su retorno. Manipulación. 2. La trampa del compromiso. Primero te hacen decir sí, un sí pequeño, casi trivial, que parece no costar nada y que cualquier persona razonable diría sin pensárselo. ¿Eres una persona honesta? Sí. ¿Te importa tu familia por encima de casi todo? Sí. ¿Crees que la gente debería cuidar su salud y su bienestar? Sí. ¿Te consideras alguien de palabra que cumple lo que dice? Sí. Y con cada uno de esos síes aparentemente inocentes y desconectados, te construyen una identidad pública en tiempo real, escena a escena, sí a sí. Una identidad que tú mismo has declarado y ratificado con voluntad consciente. Una identidad que luego van a usar contra ti con una precisión que haría envidiar a cualquier abogado de los buenos. Robert Cialdini llamó a esto el principio de compromiso y coherencia, y lo documentó como uno de los mecanismos de influencia más poderosos que existen en la psicología humana. Los seres humanos tienen una necesidad casi física, casi biológica, de ser coherentes con lo que han dicho públicamente y con lo que han hecho ante testigos. Una vez que te has posicionado, defender ese posicionamiento no es voluntad consciente libre, es instinto de supervivencia social que opera por debajo de la conciencia. Los vendedores puerta a puerta lo llaman el foot in the door, el pie en la puerta, y la técnica viene documentada experimentalmente desde los años 60 del siglo pasado con datos reproducibles. Dos psicólogos de la Universidad de Stanford, Jonathan Friedman y Scott Fraser, demostraron en 1966 que una persona que acepta colgar un pequeño cartel de seguridad vial en la ventana de su casa, semanas después acepta instalar una valla enorme y visualmente horrible en su jardín, con una probabilidad 3 veces mayor que quien no aceptó el cartelito inicial. No porque haya cambiado de opinión sobre lo estético, ni porque valore más la seguridad vial de manera súbita, sino porque en su mente existe ya un hilo que conecta ambas acciones, un hilo que construyó una versión de sí mismo coherente con los carteles, y esa versión no puede ahora negarse a la valla sin traicionarse a sí misma públicamente. El cambio de opinión duele. Implica admitir que antes estabas equivocado o que eras inconsistente. Implica enfrentarte a la disonancia cognitiva de ser una persona que dice una cosa y hace otra. Y ese precio psicológico, para la mayoría de los seres humanos, la mayoría de las veces, es un precio que prefieren no pagar. El manipulador lo sabe. Por eso empieza siempre por lo pequeño. Imagina que una pareja nueva en tu vida te pregunta en los primeros meses de conoceros, con voz casual y sin aparente importancia estratégica: ¿eres de los que siempre están para los suyos, pase lo que pase? Tú dices que sí, porque es verdad, porque es un valor real que tienes y que construiste con años de experiencia, y porque quieres que esa persona lo sepa
y te valore por ello. Después de esa declaración pública, cada vez que intentas establecer un límite razonable, cada vez que dices que necesitas tiempo para ti o que en ese momento concreto no puedes ayudar, la respuesta que recibes sin fallo es: pensé que eras de los que siempre estaban para los suyos. Y ahí está la trampa perfecta y sin escapatoria visible. Tu propia declaración de identidad, construida con tus propias palabras, vuelta en tu contra como un garrote. No te están pidiendo que cambies de opinión. Te están recordando quién dijiste que eras. Y tú, por coherencia, por orgullo, por no querer parecer un mentiroso ante ti mismo, cedes. Otra vez. Hasta que ese valor deja de ser un valor y se convierte en una jaula construida con tus propias palabras bien intencionadas. ¿Cómo blindarte contra la trampa del compromiso? La situación es esta. Alguien te recuerda lo que dijiste o prometiste en el pasado para que hagas algo que hoy no quieres hacer, usando tu declaración de identidad como palanca moral inapelable. La acción específica es la siguiente. Disocia el valor de la aplicación concreta de ese valor en este momento particular. Puedes decir con calma y sin necesidad de justificarte más de lo necesario: sí, soy una persona que cuida a los suyos. Y precisamente por eso, hoy necesito establecer este límite, porque sin él no puedo seguir siendo la persona que quiero ser a largo plazo. La coherencia real no es esclavitud al pasado, ni obediencia ciega a declaraciones que hiciste en un contexto diferente, con información diferente. Es lealtad a lo mejor de ti mismo en el presente, con la información que tienes ahora. El resultado es claro. El manipulador pierde el argumento, porque has reencuadrado la coherencia a tu favor, sin negarla ni atacarla. El error que casi todos cometen al caer es defender su identidad cediendo a la petición concreta. Pero defender tu identidad frente a quien la usa como arma es exactamente lo contrario de ceder. Tu historia no te obliga, tu carácter sí. Y tu carácter incluye la inteligencia de reconocer cuando un argumento bien construido es en realidad una trampa. Recuérdalo cada vez que alguien te recuerde quién dijiste que eras. El pasado es un consejero, nunca un carcelero. Lo que prometiste ayer informa lo que decides hoy, pero no te encadena a ello como una sentencia firme. Las personas crecen, aprenden, cambian de contexto y de información. Y el derecho a cambiar de opinión con motivos es una de las formas más altas de la libertad humana. Sun Tzu enseñó que el general sabio adapta su estrategia al terreno que tiene delante, no al mapa que dibujó hace meses, cuando el terreno era otro. El manipulador, en cambio, te quiere fijo, predecible, atado a una versión antigua de ti que él pueda manejar de memoria. Cuando alguien necesita que nunca cambies, casi nunca es por tu bien. Es porque tu cambio amenaza el control que ya había calculado sobre la persona que solías ser. Manipulación. 3. El espejo roto. Esta es la más oscura de las 9, la más dañina a largo plazo, la que más tiempo tarda en detectarse, porque cuando llevas meses o años dentro de ella, ya no tienes acceso al punto de comparación que necesitas para saber que algo fundamental está mal en lo que está ocurriendo, porque su objetivo no es lo que haces ni controlarte a través de tus acciones externas. Su objetivo es lo que eres, o más exactamente, lo que crees que eres. El espejo roto, lo que la psicología clínica llama gaslighting, es la manipulación que te hace dudar de tu propia percepción de la realidad. Te hace creer que lo que recuerdas con nitidez absoluta no pasó exactamente así, que lo que sentiste fue exagerado o desproporcionado como reacción,
que la manera en que interpretaste algo demuestra que eres demasiado sensible, demasiado paranoico, demasiado inestable emocionalmente para ser un testigo fiable de tu propia vida. Y cuando ya no confías en tu propia mente para interpretar lo que te rodea, necesitas a alguien externo que te diga cómo interpretar el mundo. Ese alguien, que se presenta siempre como la voz de la razón y la estabilidad, siempre resulta ser el manipulador. Carl Gustav Jung entendió con profundidad que el yo se construye sobre la continuidad de la experiencia vivida, sobre saber que lo que recuerdas ocurrió de una manera determinada y que ese recuerdo es fiable como base de tu identidad, sobre saber que lo que sientes tiene una base en la realidad exterior que puedes verificar. Cuando alguien sistemáticamente erosiona esa confianza, escena a escena, conversación a conversación, con la paciencia del que tiene todo el tiempo del mundo, no solo te debilita circunstancialmente, te destruye desde los cimientos de lo que eres. Viktor Frankl, que sobrevivió a 4 campos de concentración nazis, escribió que el último bastión de la libertad humana es la capacidad de elegir la actitud ante cualquier circunstancia. Pero esa libertad requiere un yo intacto que confíe en su propio testigo interior. El gaslighting trabaja exactamente para demoler ese yo desde dentro, ladrillo a ladrillo, memoria a memoria, hasta que el prisionero agradece las cadenas, porque ya no recuerda lo que era caminar libre, hasta que busca en el carcelero la confirmación de su propia cordura. Esa es la victoria total del manipulador, no necesitarte encerrado, necesitar que tú mismo no quieras salir. Te lo pongo en imágenes concretas, porque esto necesita verse en su cotidianidad real para reconocerse. Llevas 3 meses en una relación que en términos generales te parece positiva y enriquecedora. Un día, en una reunión social con amigos comunes, tu pareja hace un comentario hiriente sobre ti delante de todos. Lo dice con tono ligero, casi como un chiste, de manera que si te quejas después, pareces el que no tiene sentido del humor. Tú lo mencionas en privado, con calma. La respuesta llega inmediata y segura de sí misma. No dije eso. Tú recuerdas haberlo escuchado con nitidez absoluta. Lo estás interpretando todo mal. Siempre sacas las cosas de quicio. Semanas después, vuelve a pasar. Y otra vez. Y lentamente, casi imperceptiblemente, empiezas a dudar de tu propio recuerdo. Quizás sí exageras. Quizás eres demasiado sensible. Quizás el problema está en tu manera de percibir las cosas. Y en ese momento exacto en que empiezas a pensar que el problema eres tú, el manipulador ha ganado por completo, porque ahora necesitas su validación para sentirte cuerdo. Dependes de él, incluso para saber qué es real. Mira la mecánica del espejo roto desnuda, sin adornos, para que nunca más te confunda. Primero niega los hechos. Eso no pasó. Después niega tu memoria. Lo estás recordando mal. Luego niega tus emociones. Estás exagerando. Eres demasiado sensible. Y finalmente niega tu cordura entera. Tienes un problema. Necesitas ayuda. 4 escalones que bajan siempre en el mismo orden, escalón a escalón, hasta el sótano, donde ya no confías en nada de lo que ves ni sientes. No te ataca lo que haces, te ataca lo que percibes. No discute tus decisiones, disuelve tu capacidad de decidir, porque para decidir hace falta confiar en lo que uno ve, y eso es exactamente lo que te quita. Quien controla tu percepción de la realidad, controla todo lo que harás a partir de esa percepción. Por eso esta es la más oscura de las 9. Las demás te roban algo que tienes. Esta te roba la herramienta con la que sabrías que te están robando. ¿Cómo blindarte contra el espejo roto?
La situación es esta. Alguien niega de manera consistente y sistemática cosas que recuerdas haber vivido. Te llama exagerado o inestable cuando expresas emociones perfectamente legítimas, o usa tu historial emocional contra ti como evidencia de que no eres una fuente fiable de tu propia experiencia pasada y presente. La acción concreta y práctica es esta. Documenta. Escribe. Fecha. Guarda esa escritura fuera del alcance del manipulador. No porque vayas a presentarlo en un juicio, ni para construir un expediente acusatorio, sino porque la escritura externaliza la memoria y la hace inexpugnable al gaslighting de cualquier intensidad. Marco Aurelio escribía sus meditaciones cada día, sin excepción, precisamente para no perder el hilo de su propia mente en una corte llena de aduladores y personas con interés en distorsionar su percepción de lo que ocurría a su alrededor. Tu diario es tu armadura. Cuando alguien te diga «eso no pasó exactamente así», tú puedes decir internamente «aquí está escrito con fecha y hora». Y aunque no lo digas en voz alta, tú lo sabes. Y eso es suficiente para mantenerte entero cuando todo lo demás conspira para hacerte dudar. Tu percepción no necesita ser aprobada por nadie para ser real. Y graba esto en algún lugar de ti donde no puedan borrarlo. Tu percepción no necesita el permiso de nadie para ser real. Tu memoria no necesita ser ratificada por quien tiene interés en negarla. Lo que viste, lo viste. Lo que sentiste, lo sentiste. Una emoción puede ser desproporcionada en su intensidad y aún así ser completamente legítima en su origen. Que alguien te diga que reaccionas mal no convierte en falso lo que provocó tu reacción. La persona sana en una relación no necesita demoler tu mente para tener razón. Solo el que no puede ganar con la verdad necesita destruir tu acceso a ella. Recuérdalo. Cuando alguien trabaja tan duro para que dudes de ti, casi siempre es porque tu certeza era el último obstáculo que le quedaba para gobernarte sin resistencia. Manipulación. 4. La urgencia fabricada. El tiempo es el recurso más escaso e irrecuperable que tienes como ser humano. Cuando se va, no vuelve. Cuando lo gastas mal, no te lo devuelven. Y los manipuladores lo saben mejor que nadie, porque llevan siglos estudiando qué recursos humanos son más fáciles de robar, sin que la víctima lo sienta como robo. Por eso crean escasez donde no la hay, urgencia donde no existe, plazos que en realidad son arbitrarios e inventados con el único propósito de presionarte. Por eso fabrican crisis que supuestamente requieren tu respuesta inmediata, ahora mismo, sin tiempo para pensar, sin tiempo para consultar con nadie que te conozca bien, sin tiempo para que tu razón intervenga y analice con calma si lo que estás a punto de hacer tiene algún sentido en el contexto de tu vida real. Séneca lo escribió con una economía de palabras que todavía duele como una quemadura. Omnia aliena sunt, tempus tantum nostrum est. Todo es ajeno, solo el tiempo es nuestro. Y el manipulador sabe con precisión milimétrica que si te roba el tiempo de pensar, te roba todo lo demás sin necesitar nada más. Esta manipulación opera con igual eficacia en todos los terrenos de la vida humana, sin excepción. En las ventas, la versión más obvia y fácil de reconocer, esta oferta solo dura hasta medianoche de hoy. Después el precio sube y ya no puedo garantizar nada. En las relaciones personales, la versión más dolorosa, necesito tu respuesta ahora mismo o entiendo que es un no definitivo para siempre. En la política, la versión más masiva y destructiva, si no actuamos urgentemente hoy, mañana será irreversible y ya no habrá ninguna solución posible. En el trabajo, la versión más cotidiana,
Necesito esa decisión antes de las 5, o el proyecto entero se cae y será tu responsabilidad. La urgencia fabricada es especialmente devastadora como herramienta porque activa el sistema nervioso simpático, el modo primitivo de lucha o huida que los mamíferos tenemos desde hace millones de años de evolución. Cuando estás en modo supervivencia, el córtex prefrontal, la parte del cerebro que razona con datos reales, planifica con lógica y evalúa consecuencias a largo plazo, se desconecta parcialmente porque el cuerpo considera que en este momento no tiene tiempo para esos lujos. Decides con el cerebro reptiliano. Decides con miedo visceral. Y las decisiones tomadas desde el miedo son exactamente las que el manipulador lleva todo el tiempo esperando que tomes. ¿Cómo blindarte contra la urgencia fabricada? La situación es esta. Alguien te dice que necesita una respuesta ya mismo, ahora, que no hay tiempo para esperar, que si lo piensas más, perderás la oportunidad o causarás un daño irreparable que no tendrá solución después. La acción es simple, directa y completamente no negociable. Declara una pausa de 24 horas como mínimo inamovible. Necesito 24 horas para pensar esto con calma antes de responderte. No tienes que justificarlo, no tienes que explicar por qué necesitas ese tiempo. Solo declararlo con la misma calma con que declaras que tienes hambre cuando tienes hambre. Si la oferta real se evapora por tomarte 24 horas de reflexión honesta, no era una oferta. Era una trampa con fecha de caducidad artificial, diseñada para capturar exactamente ese tipo de reacción apresurada. El resultado es tan limpio como el mecanismo que revela. O tienes el tiempo que necesitas para tomar una decisión libre con información completa, o descubres que nunca hubo urgencia real y que la presión era el único argumento disponible. En ambos casos, ganas tú. El error que casi todos cometen al caer es intentar pensar rápido pero bien al mismo tiempo, bajo esa presión. Pero bajo presión artificial, el cerebro no piensa bien, solo piensa rápido. Y rápido es exactamente lo que el manipulador necesita. La urgencia real puede esperar 24 horas. La fabricada no puede. En esa diferencia vive tu libertad. Quédate con esta frase y úsala como brújula la próxima vez que alguien te apure. Lo importante rara vez es urgente y lo urgente rara vez es importante. La decisión que de verdad cambiará tu vida casi nunca exige que la tomes en los próximos 5 minutos. Admite reflexión, consulta y reposo, porque su magnitud lo merece. Es la decisión pequeña y prescindible, la que viene siempre envuelta en un cronómetro encendido, porque solo bajo el cronómetro aceptarías algo que con calma rechazarías. La prisa no es un dato sobre el mundo, es un dato sobre quien te la impone. Cuando alguien necesita que decidas rápido, lo que necesita en realidad es que decidas mal, y la velocidad es el único terreno donde su oferta puede ganar. Quítale la velocidad y le quitas el arma. El tiempo de pensar es el último territorio que un hombre libre cede, porque es el primero que cualquier tirano intenta conquistar. Manipulación 5. La prueba social falsa. Los seres humanos somos animales sociales profundamente tribales, construidos por la evolución para funcionar dentro de grupos, donde la cooperación y la conformidad con las normas del grupo era cuestión de supervivencia literal. Y los animales sociales tribales tienen un mecanismo de supervivencia que se llama imitación social, que funciona en el nivel más básico del comportamiento grupal, sin pasar necesariamente por la conciencia. Cuando no sabes con certeza qué hacer en una situación nueva o ambigua,
miras lo que hacen los demás miembros del grupo y lo repites. En condiciones normales, dentro del contexto para el que evolucionó, este mecanismo es brillante e increíblemente eficaz para la especie. Nos permite aprender sin necesitar experimentar personalmente cada peligro posible. Nos permite integrar normas sociales complejas sin que nadie nos las explique palabra a palabra. En manos de un manipulador con buena comprensión de la psicología humana, sin embargo, este mecanismo se convierte en una herramienta de control de primera magnitud. La prueba social falsa funciona creando una mayoría inexistente. Te convencen de que todo el mundo hace, piensa o cree algo determinado. Y esa supuesta unanimidad actúa como una presión invisible, constante y aplastante, para que tú también lo hagas, lo pienses o lo creas. No por convicción razonada, sino por pertenencia tribal que no te puedes permitir perder. Permíteme contarte algo que ocurrió en un laboratorio y que explica por qué este mecanismo es tan poderoso. En los años 50 del siglo pasado, el psicólogo Solomon Asch sentó a una persona en una sala con varios desconocidos y les mostró 3 líneas de longitudes obviamente distintas, preguntando cuál era igual a una línea de referencia. La respuesta era tan evidente que un niño no fallaría, pero los desconocidos eran cómplices instruidos para dar, con total seguridad, la respuesta equivocada. Y entonces ocurrió lo inquietante. Una proporción enorme de las personas reales, viendo con sus propios ojos la respuesta correcta, la negaron en voz alta para coincidir con el grupo. No porque dudaran de lo que veían, porque el coste de quedarse solos contra todos les resultaba insoportable. Imagina la fuerza de ese mecanismo cuando la mayoría es real. Ahora imagina su crueldad cuando la mayoría es inventada, cuando el manipulador es el único cómplice y se hace pasar por una multitud entera que coincide en señalarte a ti. Sun Tzu escribió que el ejército que conoce el terreno antes de la batalla siempre tiene una ventaja decisiva e irreversible. El terreno de la prueba social falsa es este mapa preciso. La supuesta mayoría que te citan nunca es verificable, nunca tiene nombre concreto, nunca tiene cara, nunca tiene un momento concreto y datado en que dijo lo que te dicen que dijo. Te dicen que todo el mundo lo hace, pero nunca te muestran a ese todo el mundo con nombre y apellidos. Te dicen que la gente piensa de esa manera específica, pero esa gente nunca tiene identidad verificable, ni puedes preguntarles directamente. Y esa imprecisión deliberada y sistemática no es descuido ni vaguedad natural. Es el corazón mismo del mecanismo, el elemento que lo hace funcionar. Porque si la mayoría fuera concreta y verificable, podrías comprobar que no existe o que es mucho más pequeña e irrelevante de lo que te presentaron. La prueba social falsa vive y florece exactamente en el terreno de lo difuso y lo no verificable. Todos dicen que eres demasiado intenso. ¿Todos? ¿Quiénes exactamente? Nómbralos. La gente cree que exageras. ¿Qué gente? ¿Cuándo lo dijeron? ¿Puedo preguntarles? El manipulador cuenta con que no hagas esa pregunta, con que la presión del todos sea suficiente para que cedas sin exigir evidencia. ¿Cómo blindarte contra la prueba social falsa? La situación es esta. Alguien usa todo el mundo, la gente, todos piensan. Nadie haría lo que tú haces. O cualquier persona normal vería que, para presionarte a cambiar de comportamiento o de opinión, sin presentarte ningún argumento concreto sobre el fondo real de la cuestión que se debate. La acción es directa y no puede ser más simple en su formulación. Exige especificidad con nombre. ¿Quién exactamente dijo eso? ¿Cuándo lo dijeron? ¿Puedo hablar con ellos directamente para entender mejor su perspectiva real?
No es una pregunta agresiva, ni defensiva, ni paranoica. Es la pregunta básica que cualquier periodista honesto hace antes de publicar cualquier dato como hecho. La verdad concreta soporta la especificidad sin problema. La mentira difusa se disuelve ante ella como la niebla matinal ante el sol. El resultado es claro, o la mayoría se concreta con datos reales que puedes evaluar con criterio propio, o desaparece en cuanto alguien tiene que nombrarla, y con ella desaparece también toda la presión artificial que generaba. El error que casi todos cometen al caer es intentar justificarse ante esa mayoría invisible, explicando por qué su comportamiento es razonable, aunque todos piensen lo contrario. Pero justificarte ante lo que no tiene cara ni nombre es rendirte a una audiencia que nadie puede verificar que exista. No le debes explicaciones a una multitud anónima. Manipulación. 6. El halago estratégico. La adulación es el arma favorita del cortesano de todos los tiempos y de todas las culturas conocidas. No porque sea agradable de recibir, que también lo es, sino porque es extraordinariamente eficaz para desactivar la guardia de quien la recibe, incluso cuando esa persona sabe perfectamente que está siendo adulada en tiempo real. Robert Greene documentó en las 48 leyes del poder que la adulación bien ejecutada ha derribado más reinos, más imperios y más fortunas personales que cualquier ejército en campo abierto a lo largo de la historia registrada. Porque un hombre que cree genuinamente que es el más sabio en la sala ya no escucha las advertencias de los que saben más que él sobre cualquier tema. Un hombre que cree que es el más querido ya no vigila sus espaldas porque asume que todos le quieren bien y nadie tendría razones para hacerle daño. Un hombre que cree que es insustituible ya no negocia con la cautela que debería porque su posición le parece invulnerable a cualquier ataque. El halago estratégico no te dice lo que eres en realidad, no evalúa tus capacidades reales. Te dice exactamente lo que quieres escuchar para que bajes la guardia en el momento preciso en que el manipulador necesita que la bajes. No antes, no después, justo entonces. Friedrich Nietzsche advirtió con su característica brutalidad sin concesiones que el mayor peligro del elogio no es la vanidad que produce en el momento de recibirlo, transitoria y manejable, sino la dependencia psicológica que crea a largo plazo cuando se administra de manera consistente y dosificada. Cuando alguien te halaga de manera consistente durante semanas o meses, tu cerebro empieza a asociar estar cerca de esa persona con sentirte bien contigo mismo, con sentirte capaz y validado, con sentirte valioso de una manera que difícilmente encuentras en otras relaciones. Y una vez que esa asociación neurológica existe con suficiente solidez, la persona puede retirar el halago como castigo cuando no obtienes los resultados que espera y dártelo de vuelta como recompensa cuando sí los obtienes. Exactamente como se condiciona el comportamiento de un animal en un experimento de laboratorio de psicología conductual. Los aduladores en la corte de los grandes reyes de Europa no eran bufones ni parásitos sociales tolerados por debilidad del rey. Eran ingenieros del control, con una sofisticación que ningún ejército podría igualar en términos de coste-eficacia. Sabían que un rey que necesita escuchar que es el más grande es un rey que puede ser dirigido desde esa necesidad concreta. Y el primer paso siempre es hacer que la persona reciba el elogio y empiece a necesitarlo para funcionar. ¿Cómo blindarte contra el halago estratégico? La situación es esta. Alguien te prodiga elogios inusualmente intensos y frecuentes, especialmente
justo antes de pedirte algo importante, o en contraste llamativo con el trato habitual y cotidiano, o en momentos en que tú tienes algo que ellos quieren o necesitan, y la relación de poder está temporalmente de tu lado. La acción protectora no pasa por rechazar el elogio de manera agresiva, ni por ponerte a la defensiva de forma visible ante la persona. Pasa por evaluar el contexto del elogio, no su contenido superficial. La pregunta correcta no es ¿es verdad lo que me dicen? La pregunta correcta es ¿por qué me lo dicen ahora, de esta manera específica, en este momento concreto y no en otro? El elogio genuino no tiene agenda oculta ni timing calculado. No llega seguido de una petición implícita o explícita. No llega en contraste llamativo con el silencio o la crítica de otros momentos de la relación. No tiene la intensidad exactamente proporcional a lo que el otro necesita de ti ahora. El resultado es que puedes recibir el halago con gratitud sincera y con ojos completamente abiertos al mismo tiempo, sin que esa combinación sea una contradicción. El error que casi todos cometen al caer es rechazar el halago agresivamente cuando lo detectan como estratégico. Recíbelo, agradécelo, no actúes en consecuencia. Un elogio no te obliga a nada. Solo si lo permites, llévate esta verdad como escudo permanente contra todo halago interesado. La crítica honesta es un regalo incómodo. La adulación interesada es un veneno agradable. Quien te dice siempre lo que quieres oír no es tu aliado, es tu administrador, y mide cada dosis de elogio como un químico mide un reactivo. El amigo verdadero, el consejero leal, el socio íntegro, todos ellos te dirán a veces cosas que duelen, porque te respetan lo bastante como para no manejarte con caramelos. Desconfía de la dulzura constante. La miel sin interrupción casi siempre esconde un anzuelo, porque la realidad rara vez es tan halagadora todo el tiempo. Aprende a recibir el elogio como recibes un postre, con placer y con medida, sabiendo que vivir solo de postres enferma. Un hombre que necesita ser adulado para funcionar ya ha entregado las llaves de su reino a quien sepa servirle el azúcar en el momento exacto. Manipulación. 7. El victimismo como arma. Existe una diferencia profunda y decisiva entre una víctima real que necesita ayuda genuina y alguien que usa el victimismo de manera estratégica como herramienta de control sobre las personas que le rodean y que tienen la desgracia de quererle. Una víctima real pide ayuda cuando la necesita, acepta los recursos que se le ofrecen con gratitud, trabaja activamente para salir de su situación cuando tiene la capacidad mínima de hacerlo, y no convierte su sufrimiento en el centro gravitacional permanente e inamovible de cada relación en su vida. Alguien que usa el victimismo como arma hace algo radicalmente diferente y más sofisticado. Te presenta su sufrimiento de una manera específicamente diseñada para que te quedes sin opciones ni salida posible. Si ayudas, quedas atrapado en la obligación implícita de seguir ayudando para siempre, sin límite ni fin definido. Si no ayudas, eres automáticamente el culpable directo y consciente de todo su sufrimiento presente y futuro. Y si intentas establecer un límite razonable entre su vida y la tuya, el nivel de sufrimiento exhibido se intensifica exactamente en ese momento con una precisión que resulta demasiado conveniente para ser accidental. Esta manipulación es especialmente devastadora porque ataca directamente tu empatía, y la empatía es una de las cualidades más valiosas y más genuinamente humanas que tienes. Atacarla es atacar lo mejor de ti. Arthur Schopenhauer escribió que la compasión es el fundamento más sólido de la moralidad humana
el único que resiste el examen crítico y filosófico riguroso. Pero también advirtió, con la honestidad que le caracterizaba y que muchos de sus contemporáneos encontraban profundamente incómoda, que hay quienes convierten la miseria mostrada en cadenas para otros, en instrumentos precisos de captura de la energía vital y los recursos de las personas con mayor capacidad empática. El victimismo como arma funciona exactamente así en su mecánica interna. No busca sanar el sufrimiento que exhibe, ni tiene como objetivo salir de él hacia un estado mejor. Lo administra, lo dosifica con la precisión de un farmacéutico que conoce exactamente las dosis que producen el efecto deseado. Lo amplifica estratégicamente cuando hace falta presionar y lo reduce cuando ya cumplió su función inmediata. Es un sufrimiento que trabaja, es un dolor que genera dividendos relacionales de control, y la persona que lo administra sabe con exactitud cuándo desplegarlo para máximo efecto, justo cuando tú quieres establecer un límite nuevo en la relación, justo cuando tú intentas recuperar espacio propio, justo cuando tú empiezas a recuperar tu independencia y la relación de dependencia que se ha construido corre algún riesgo real. El victimismo aparece y tú, que tienes empatía real, te quedas. Distínguelo con precisión, porque tu empatía depende de que lo distingas bien. La víctima real quiere salir de su pozo y agradece la cuerda que le tiendes. El victimista profesional decora su pozo y se ofende si le ofreces la escalera, porque el pozo es su trono y su sufrimiento es su corona. La víctima real cuenta su dolor para sanar. El victimista lo cuenta para cobrar. La víctima real, cuando mejora, te libera de la obligación. El victimista, cuando mejora, finge recaer en cuanto percibe que te alejas. Mira siempre la dirección del movimiento. La víctima auténtica avanza hacia la salida cuando puede. El manipulador siempre encuentra una razón nueva para no avanzar justo cuando tú ibas a recuperar tu vida. Tu compasión es sagrada y no debes amputarla por miedo a ser usado. Pero la compasión sin discernimiento no es virtud. Es una herida abierta por la que se desangra tu energía hacia quien la administra como negocio. ¿Cómo blindarte contra el victimismo como arma? La situación es esta. Cuando expresas un límite claro, una necesidad legítima o una decisión que te corresponde tomar libremente, la otra persona responde con un sufrimiento súbitamente intensificado que pone la responsabilidad total y exclusiva de ese sufrimiento en tus manos y en tu decisión de limitar algo. La acción protectora pasa por separar de manera explícita y consistente la validación del sufrimiento de la aceptación de la responsabilidad por ese sufrimiento, en términos concretos que puedes pronunciar en voz alta. Entiendo que estás pasando un momento difícil y eso me importa genuinamente, y al mismo tiempo mi decisión no cambia. Ambas cosas son verdad simultáneamente y no se contradicen en absoluto. El sufrimiento de alguien no es automáticamente tu responsabilidad, solo por el hecho de que esa persona te lo muestre con intensidad. El resultado es que mantienes tu límite sin negar ni invalidar la realidad emocional del otro. El error que casi todos cometen al caer es creer que si el otro sufre con tu límite, el límite es incorrecto o moralmente cruel. Pero la incomodidad de otra persona ante tus límites no es evidencia de que esos límites estén mal. Es a veces la evidencia más clara de que los necesitas con urgencia. El amor real no usa el dolor como moneda de cambio en la negociación emocional. Solo lo usa quien no tiene otra cosa que ofrecerte para que te quedes. Manipulación. 8. El aislamiento progresivo.
Esta es la más lenta de las 9, la más paciente en su ejecución, la más metódica y sistemática, y también la más peligrosa de detectar a tiempo, precisamente porque cuando te das cuenta de que ha ocurrido, ya llevas meses o años sin tu red de apoyo, sin el espejo exterior que podría mostrarte lo que está pasando, sin las personas que te conocen desde antes del manipulador y que podrían comparar la versión de ti que ven ahora con la que vieron antes. El aislamiento progresivo no empieza nunca con una prohibición directa. No empieza con «no quiero que veas a tu familia», porque eso sería demasiado obvio y demasiado fácil de resistir. Empieza con comentarios sutiles, con siembras calculadas, con pequeñas insinuaciones cuidadosamente colocadas sobre las personas más cercanas a ti. Tu amiga Clara parece un poco envidiosa de lo que tienes, la verdad. Tu madre siempre ha tenido demasiada opinión sobre tu vida y la verdad es que no te ayuda. No sé, pero me parece que con ese grupo de amigos nunca terminas de avanzar de verdad en ningún sentido. Cada comentario por separado parece razonable o incluso perspicaz. Pero la suma de esos comentarios durante meses tiene un único y preciso efecto: separarte gradualmente de las personas que podrían verte desde fuera y decirte lo que ven. Robert Greene documentó con detalle histórico cómo los grandes tiranos de la historia, desde los emperadores de la China imperial hasta los reyes absolutos de la Europa medieval y moderna, usaban exactamente esta técnica con sus consejeros más capaces, con sus generales más brillantes, con sus propios familiares directos, que podían representar una amenaza al control. Primero, los alejaban progresivamente de sus alianzas naturales, cortando los hilos de una manera tan sutil que los propios afectados no lo veían hasta que era demasiado tarde. Los hacían depender económica y emocionalmente, de manera exclusiva, de la fuente de poder central. Y una vez completamente aislados, podían manipularlos sin resistencia posible, porque nadie más tenía acceso directo a ellos para ofrecerles una perspectiva diferente o un recuerdo de cómo eran antes. En las relaciones personales cotidianas, el mecanismo es idéntico en su estructura, aunque diferente en su escala. El manipulador no necesita encerrarte físicamente, solo necesita que dejes de confiar en las personas que podrían decirte la verdad sobre lo que está pasando en tu vida. Y para eso le basta con que, poco a poco, el tiempo con él sea el único tiempo que sientes que tiene valor real y que merece la pena. El resto se convierte en ruido, en interferencia, en relaciones que te restan más que suman. ¿Cómo blindarte contra el aislamiento progresivo? La situación que debes vigilar con atención sostenida es esta. Una persona en tu vida hace comentarios consistentes, repetitivos y negativos sobre las personas más cercanas a ti, o de alguna manera hace que mantener el contacto con tu red de apoyo te resulte complicado, emocionalmente costoso, o fuente permanente de conflicto con ella cada vez que lo intentas. La acción protectora es clara y requiere disciplina sostenida que no se negocia con nadie. Activa el protocolo del testigo externo y manténlo de manera inamovible. Una vez al mes como mínimo, sin explicarlo ni justificarlo ante nadie, mantén contacto real y presencial con al menos una persona que te conocía antes de que el manipulador entrara en tu vida con toda su influencia. No para hablar mal de nadie, ni para construir un caso, solo para que exista una perspectiva que no esté filtrada ni contaminada por la narrativa del manipulador sobre ti, sobre los demás y sobre lo que mereces en tu vida. El resultado es que conservas el espejo exterior que ningún manipulador puede controlar,
porque no tiene acceso a él. El error que casi todos cometen al caer es defender públicamente al manipulador ante las personas que intentan advertirles, convencidos de que están siendo leales. Cuando defiendes activamente al que te aísla de quienes te quieren sin agenda, ya estás dentro de la trampa por captura, no por lealtad. La primera persona que intenta separarte de todos los demás no te está protegiendo, te está domesticando. Y no olvides nunca la señal más clara de todas, la que delata al aislador antes que cualquier otra. La primera persona que intenta separarte de todos los demás nunca es quien más te quiere. Quien te quiere de verdad celebra tu red de afectos, se alegra de tus amigos, respeta a tu familia aunque no le caigan bien, porque sabe que cuanta más gente buena te rodea, más entero estás. Solo el que planea controlarte necesita primero quitarte a los testigos, porque los testigos comparan, los testigos recuerdan quién eras, los testigos te dirían en voz alta lo que tú ya no te atreves a pensar. Cuidar tu red de apoyo no es deslealtad hacia quien amas, es el seguro de vida de cualquier relación sana, porque solo en la oscuridad total prospera quien teme la luz de otras miradas. Mantén abiertas las puertas. La soledad impuesta por otro nunca es amor, es asedio disfrazado de intimidad. Manipulación. 9. La deuda emocional infinita. Esta es la última de las 9 manipulaciones, y en cierta manera es la que corona y completa a todas las demás, la que las sella y las hace permanentes en el tiempo, porque después de aplicar las 8 anteriores con paciencia y consistencia suficientes, el manipulador experto tiene en sus manos el arma definitiva y más difícil de resistir: hacerte sentir que nunca podrás saldar lo que le debes, no en dinero, ni en tiempo mensurable, con criterios objetivos, en amor, en sacrificio personal, en lealtad incondicional, en gratitud que nunca es suficiente por definición. La deuda emocional infinita funciona sobre la base de un inventario siempre actualizado y siempre creciente de todo lo que se hizo por ti, que se recuerda con precisión quirúrgica en los momentos de mayor utilidad estratégica, que crece con cada disputa y cada intento de independencia, y que nunca, bajo ninguna circunstancia imaginable, puede ser saldado por completo, porque no fue diseñado para ser saldado ni para cerrarse en ningún momento. Fue diseñado desde el principio para durar eternamente, para que sigas pagando, sin final visible en el horizonte, después de todo lo que hice por ti. ¿Sabes los sacrificios que he hecho durante años? Nadie te ha querido como yo te he querido. Si no fuera por mí, ¿dónde estarías ahora mismo en tu vida? Renuncié a tanto por esta relación y por ti. Estas frases no son recriminaciones espontáneas, nacidas del dolor genuino de alguien que sufre. Son instrumentos de control precisos, con un timing perfecto, que se despliegan exactamente en el momento de mayor utilidad para el que los pronuncia. Cada vez que las escuchas exactamente cuando quieres establecer un límite nuevo, cuando quieres tomar una decisión independiente que no necesita aprobación, cuando simplemente no quieres cumplir con algo que se espera de ti sin haber pedido opinión, su función es siempre la misma: aplastarte bajo el peso acumulado de lo que supuestamente debes por todo lo recibido, sin posibilidad de escape visible. El amor real no lleva libro de cuentas entre personas. El amor real no te recuerda sistemáticamente lo que invirtió en los momentos en que no obtuvo el retorno esperado. El amor real no usa su propio sacrificio como palanca de negociación emocional en cada disputa.
Solo usa esas palabras de manera consistente quien necesita que te sientas eternamente en deuda para mantenerte cerca, porque no tiene otra razón más sólida que ofrecerte para que te quedes voluntariamente. ¿Cómo blindarte contra la deuda emocional infinita? La situación es esta. Alguien usa de manera sistemática y repetida el inventario de lo que hizo por ti para invalidar tus decisiones presentes, para pedirte cosas que no quieres dar, o para hacerte sentir que no tienes derecho a estar insatisfecho, a poner límites ni a tener necesidades propias, porque te dieron demasiado y eso debería ser suficiente para el resto de tu vida. La acción protectora pasa por cerrar ese libro de cuentas con una afirmación interior que no necesitas pronunciar en voz alta si el contexto no lo permite, pero que necesitas tener completamente clara e inamovible en tu mente. Lo que hiciste por mí fue una elección tuya, fue voluntario y nadie te lo exigió. Te lo agradezco con sinceridad y no me pone en deuda eterna con lo que me pides ahora ni con lo que me pedirás después. El resultado es este. La deuda no puede crecer infinitamente si no la reconoces como una deuda legítima e ilimitada por tu parte. El error que casi todos cometen al caer es intentar argumentar que el sacrificio del otro no fue tan grande como dice. Ese argumento no tiene salida posible porque el manipulador siempre puede aumentar la cifra. No entres en esa negociación. El amor que se da como inversión esperando retorno calculado no es amor. Es un contrato unilateral que nadie te pidió que firmaras. Y deja que esta verdad cierre para siempre el libro de cuentas que te abrieron sin permiso. El amor que lleva contabilidad no es amor. Es un préstamo con intereses disfrazado de afecto. Lo que se da esperando cobro no es regalo, es inversión. Y la inversión tiene dueño, plazos y reclamación. Quien te recuerda lo que hizo por ti en cada disputa no te lo dio, te lo presto, y ahora cobra con intereses de culpa que crecen cada año. El verdadero don no deja factura, porque la recompensa del que ama de verdad fue el propio acto de amar, no la deuda que generó en ti. Agradece lo bueno que recibiste, sí, con el corazón abierto. Pero la gratitud sincera se siente como ligereza, nunca como una losa que crece. El día en que tu agradecimiento empieza a pesar como una condena, deja de ser gratitud y se ha convertido en la cadena que alguien forjó con tu nobleza. Y ahora llega el momento más importante de este vídeo. No el resumen, no los aplausos. El momento en que hay que mirar de frente algo profundamente incómodo, que sería deshonesto evitar. Porque si has llegado hasta aquí, reconociendo alguna de estas 9 manipulaciones en personas concretas de tu vida, hay una pregunta que no puedes evitar honestamente. ¿Cuántas de estas 9 has usado tú mismo alguna vez? No como monstruo calculador con intención deliberada y fría, sino como persona, como alguien que también ha tenido miedo de perder a alguien importante, que también ha querido retener cuando sentía que todo se iba de las manos, que también ha sentido que necesitaba control cuando sentía que lo perdía todo. El conocimiento del poder sin honestidad sobre uno mismo es el camino más directo hacia la tiranía doméstica de las relaciones personales. Esa tiranía que opera en los salones y las cocinas y las habitaciones de las casas normales, sin nombre ni historia oficial. Y nadie empieza queriendo ser el villano. Casi todos empiezan queriendo solo no ser la víctima. Y en ese movimiento, sin querer, sin darse cuenta, se convierten en exactamente lo que más detestaban cuando lo veían en otros. Marco Aurelio, el hombre más poderoso del mundo conocido durante 20 años consecutivos,
el emperador de Roma, que tenía poder de vida y muerte sobre decenas de millones de personas en el momento de mayor esplendor del imperio, escribió en sus meditaciones algo que resulta profundamente sorprendente en alguien con tanto poder acumulado y que los manuales de liderazgo corporativo moderno nunca citan, porque resulta demasiado incómodo y demasiado exigente. Escribió que la victoria más difícil que existe, la que requiere más valentía sostenida y más disciplina diaria que cualquier campaña militar o política, no era militar ni política ni económica, era la victoria sobre uno mismo, y que el tirano exterior empieza siempre como tirano interior, como alguien que no puede gobernar sus propios impulsos, sus propios miedos, sus propias necesidades de control y de validación constante, y que por eso siente que necesita gobernar a los demás para compensar esa incapacidad de gobernarse a sí mismo. El autoconocimiento honesto y sin piedad propia no es narcisismo ni terapia de conveniencia. Es el único antídoto real y duradero contra convertirte en aquello que detestas. Conocer estas 9 manipulaciones te da el poder de detectarlas en otros y también la responsabilidad de no ejercerlas tú. Este vídeo no es un manual para manipuladores, ni una guía para ejercer control sobre personas que te importan. Es exactamente su opuesto radical. Es la vacuna. Y como funciona toda vacuna en medicina, opera introduciendo en ti el conocimiento preciso del agente que quiere hacerte daño, para que tu sistema pueda reconocerlo y defenderse antes de que el daño sea irreversible. No para que lo uses, para que lo reconozcas a tiempo y puedas elegir, para que cuando llegue a tu puerta en cualquiera de sus 9 formas, en forma de un regalo no pedido que crea deuda invisible, de una urgencia inventada que cortocircuita tu razón, de un espejo roto que hace dudar de tu percepción de la realidad, de una mayoría inexistente que presiona tu conformidad, de un halago calculado que baja tu guardia en el momento más inoportuno, de un sufrimiento administrado que secuestra tu empatía, de un aislamiento progresivo que destruye tu red de apoyo, o de una deuda emocional infinita que hace imposible salir sin sentirte culpable, puedas decir con total calma y sin necesidad de justificaciones: no. Y en ese no simple, sin adornos, sin disculpas, vive toda tu libertad posible en este mundo. Viktor Frankl sobrevivió a 4 campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Perdió a toda su familia en los hornos de exterminio. Perdió sus manuscritos, su trabajo de años, su identidad civil, todo lo que el mundo puede arrebatarle a un hombre sin que éste pueda evitarlo por ningún medio. Y aún así, desde esa experiencia que ninguna persona en condiciones normales debería tener que vivir jamás, escribió algo que los manipuladores de todos los tiempos odian con una intensidad directamente proporcional a su eficacia real. Escribió que entre el estímulo que recibimos y la respuesta que damos hay siempre un espacio, aunque sea pequeño, aunque parezca invisible. En ese espacio está nuestra libertad de elegir quiénes somos. En ese espacio está nuestra capacidad de decidir nuestra identidad independientemente de lo que nos hagan. Las 9 manipulaciones que hemos visto hoy atacan todas ese mismo espacio, con herramientas diferentes, pero con el mismo objetivo final. Buscan eliminarlo. Buscan hacer que entre el estímulo que ellos crean y tu respuesta no haya pensamiento genuino, ni reflexión libre, ni elección consciente. Solo reacción automática, que parece decisión propia. El antídoto siempre es el mismo: recuperar ese espacio, tomarte el tiempo,
nombrar lo que ocurre, decidir desde ti. El conocimiento del poder nunca es neutral en sus consecuencias sobre quien lo porta. Esta es la advertencia final y la más importante de todo lo que has escuchado hoy, y no puedo cerrar sin decirla con toda la claridad que merece. Todo lo que has aprendido en este vídeo puede usarse para dos propósitos completamente opuestos, y la elección entre ambos define quién eres de una manera más profunda que cualquier declaración de valores o intenciones. Puede usarse para liberarte, para reconocer con claridad cuando alguien intenta capturarte y elegir conscientemente no dejarte capturar. O puede usarse para dominar, para aplicar sobre personas que te importan lo que ahora sabes, que funciona sobre los seres humanos con precisión documentada. La diferencia entre un hombre libre y un tirano doméstico no está en lo que sabe sobre el poder humano. Está en lo que decide hacer con ese conocimiento en cada situación concreta de su vida cotidiana. Este canal existe para una sola cosa: darte herramientas para vivir con más claridad, más autonomía y más dignidad. No para enseñarte a controlar, para enseñarte a no ser controlado. Esa distinción importa. Depende de ti. Si este vídeo ha abierto algo en ti, si has reconocido en alguna de estas 9 manipulaciones algo que llevas tiempo sintiendo sin poder nombrarlo con claridad hasta ahora, comparte este vídeo con alguien que también lo necesite en su vida. No para señalar a nadie, para darle las mismas herramientas que tú tienes ahora. El conocimiento compartido multiplica la libertad de manera exponencial. Escribe en los comentarios qué manipulación reconociste primero, la que más resonó con tu experiencia. No como confesión, como acto de conciencia que consolida lo que aprendiste hoy. Porque nombrar en voz alta lo que te han hecho es el primer paso concreto e irreversible para que no puedan volvértelo a hacer con la misma facilidad. Y suscríbete, porque aquí en la sombra del trono hablamos del mundo tal como es realmente, no tal como nos gustaría que fuera, sin filtros de conveniencia, sin condescendencia, con toda la dureza honesta que la claridad exige y toda la dignidad que cada persona que nos escucha merece recibir. No te manipulan porque seas débil, no te manipulan porque seas ingenuo, ni porque te falte inteligencia para ver lo que ocurre. Te manipulan porque tienes empatía real y funcional, porque tienes conciencia moral que te importa honrar, porque te importa profundamente ser una persona coherente y justa en tus relaciones cotidianas, porque valoras los vínculos humanos y haces esfuerzos reales para mantenerlos vivos, porque tienes miedo completamente legítimo de perder lo que quieres y a las personas que quieres. Las herramientas de la manipulación no atacan tus defectos ni tus debilidades, atacan tus virtudes con una precisión que hace que la defensa sea más difícil precisamente porque exige que no te vuelvas insensible para protegerte. Las cosas más bellas que tienes como ser humano, tu lealtad, tu gratitud, tu compasión, tu deseo de ser querido y de querer con todo lo que tienes, son exactamente las que un manipulador identifica y usa como punto de entrada. Blindarte no significa endurecer el corazón, ni volverse cínico, ni dejar de confiar en nadie. Significa aprender a ejercer esas virtudes extraordinarias desde la claridad consciente y no desde el miedo o la culpa que alguien instaló en ti. Significa querer con los ojos completamente abiertos, siempre abiertos. Cierra este vídeo con una última reflexión de Séneca, el filósofo estoico romano, que durante años vivió en la misma corte de Nerón, uno de los emperadores más narcisistas, volátiles
y manipuladores de toda la historia registrada de Roma, y que sobrevivió a esa experiencia conservando su integridad intelectual y moral hasta el final, gracias precisamente a que entendía con claridad los mecanismos que operaban a su alrededor. Escribió con una economía de palabras que todavía resuena 2000 años después. Recede inte ipse. Retírate dentro de ti mismo. Cuando el mundo exterior es caótico y diseñado para confundirte, cuando las voces de fuera conspiran para hacerte dudar de lo que sabes con certeza, cuando la urgencia fabricada, la deuda inventada, el espejo roto y la prueba social falsa convergen sobre ti, al mismo tiempo, desde todos los ángulos posibles, retírate dentro de ti, a lo que sabes, a lo que has documentado, a lo que eres antes de que alguien intentara convencerte de que eras otra cosa más fácil de controlar. Ese lugar interior es inexpugnable. Nadie puede entrar sin tu permiso explícito, y es el único lugar desde el que se toman decisiones verdaderamente libres, que son tuyas y de nadie más en este mundo. Hasta la próxima vez, desde la sombra del trono, donde hablamos del poder real, de la psicología humana sin filtros y de las reglas que mueven el mundo, las que se escriben en los libros que el poder lee y que el resto no llega a abrir, y las que nunca nadie escribe en ningún sitio, pero todos los que mandan aplican sin decirlo en voz alta. Nos vemos.